Muchas gracias. Buenos días. Gracias por... No soy jefe de servicio. No he llegado. Bueno, es para mí un honor estar aquí de nuevo en el tercer encuentro dominico español y como dije ayer en el curso pre-trasplante, la verdad que siempre que he venido me han tratado fenomenal y siempre soy bien recibido, por lo tanto estoy encantado de estar aquí. Y creo que puedo decir que todas las personas que han venido el 12 de octubre de España sentimos lo mismo, así que gracias por su acogida. El tema que Guillermo me escribió para que hablara era actualización en trasplante renal, que es un tema, como veis, difuso y amplio, por lo tanto, es una cosa que de forma arbitraria yo he elegido para ver las cosas más importantes, o por lo menos, más que las cosas más importantes, los conceptos, a mi modo de ver, importantes en los últimos 2 o 3 años, aunque hay más conceptos, y se lo iré diciendo según vaya pasando. Bueno, como decía el doctor Campistol, estamos en el siglo XXI y tenemos un escenario nuevo, es decir, hay cada vez más trasplantes de donante mayor en receptor mayor, hay más donantes mayores, estamos trasplantando pacientes con riñones de donante en la sistolia, como veremos ahora, está aumentando la actividad en trasplante de vivo y cada vez hay más trasplantes hiperinmunizados y retrasplantes. Y el trasplante estándar, el trasplante el trasplante estándar, también diríamos de joven, está disminuyendo realmente. Y en este escenario tenemos, afortunadamente, mejor inmunosupresión, aunque como veremos ahora no hay muchos cambios en los últimos años. Entonces, bueno, trataré de actualizar, como les decía, los datos más importantes desde el punto de vista clínico, de forma conceptual, y hablaré de donación, inmunosupresión, nefrotoxicidad versus inmunidad humoral, enfermedad cardiovascular, hepatitis C, páncreas, riñón y resultados del trasplante renal y política sanitaria. Donación. Hay que decir que, ¿por qué donación? Fundamentalmente porque, como dice un coordinador Escalante de España, dice, sin donante no hay trasplante, por lo tanto, evidentemente es un aspecto muy importante. Y traigo esto de la donación en la sistolia, que es lo de nuestro hospital, porque en el último americano de trasplante, que fue en Seattle, este trabajo que presentó la doctora María Molina, que representa la experiencia del 12 de octubre en donación en la sistolia, recibió una mención honorífica como uno de los mejores trabajos del Congreso, por eso lo traigo aquí. Entonces, en nuestro hospital está instaurado el año 2005-2006 el donante en la sistolia, que lo organizó de forma admirable el doctor Amado Andrés, y que, bueno, pues los donantes vienen con helicóptero o con ambulancia, y veis aquí como en España la actividad de donantes en parada cardíaca ha aumentado y fundamentalmente el 40% en Madrid. Y de los donantes a corazón parado veis aquí que en la Comunidad de Madrid es 161 en España, 96 en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es líder en este sentido en donación a la sistolia en el Hospital Clínico de Madrid y el Hospital 12 de octubre. Entonces, como digo, este trabajo fue presentado en el americano y simplemente decirle que hemos realizado 161 trasplantes renales en nuestro hospital y que la edad es donante joven y fundamentalmente receptores jóvenes. Este sistema esta forma de trasplante ha sido decisiva para trasplantar receptores jóvenes que estaban en lista de espera y que llevan mucho tiempo en lista de espera, porque hay más donantes mayores, pero evidentemente el donante mayor debe ser para el receptor mayor. Por lo tanto, la implantación de este tipo de trasplante ha sido decisiva para trasplantar, como digo, receptores de 40 y 42 años. Yo creo que no se ve el puntero. ¿Tiene otro puntero? En estos casos había el tiempo de isquemia fría fue de 720 minutos y utilizamos siempre la inmunización secuencial con esteroides, timoglobulina, bicofenolato y tacrolimus diferido. Y bueno, la evolución de nuestros trasplantes es excelente, en el sentido de que, bueno, pues no tienen función primaria al 10%, que es una cosa aceptable, dado que son donantes, son personas que fallecen en la calle, son donantes incontrolados, tipo 3 incontrolados, que es un tipo de donante que tanto el Hospital Clínico de Madrid como nuestro hospital han sido los que han puesto en marcha este tipo de trasplante. Por lo tanto, decir que aunque tenga el 10% de función primaria y retraso en la función del injerto, casi el 90% en necrosis tubular es obligada, la supervivencia es excelente y la función renal sensacional. Yo tengo que decirle personalmente que antes de que empezáramos el programa era un poco escéptico porque siempre oía que el donante en la sistolia tenían creatinas de 1, pero realmente
lo hemos visto, que si los donantes son jóvenes alrededor de 30 años, la creatinina es 1. Si el donante ya es por encima de 50 55 años, puede que sea la creatinina 1,5 o 1,4. Pero los resultados son excelentes. Y como digo, bueno, este trabajo quedó con mención especial en el Congreso de Seattle. Por lo tanto, este tipo de trasplante por los resultados que da. Por los resultados que da, creemos que se podía aumentar la implantación de este sistema en España. En cualquier ciudad grande se puede implantar. Bien, el siguiente aspecto a considerar es la inmunosupresión. ¿Qué novedades hay en inmunosupresión? Bueno, pues en la inmunosupresión no hay muchas novedades y yo voy a dejar los emetor porque va a hablar el doctor Campistol, o sea que hablaré de los aspectos que considero de inmunosupresión interesantes, pero no de los emetor. Bueno, hay que decir que esta es una diapositiva hacida por el doctor Phil Halloran, que estas son las moléculas, pequeñas moléculas inmunosupresoras que en los últimos años se han experimentado o que se han utilizado fase 1, fase 2. Bueno, y vean aquí que hay varias que han sido tratadas como neflunomido, Brequinar, FTY, etcétera, y que no han pasado la fase clínica. Por lo tanto, vean aquí que ese desarrollo de esas moléculas ha quedado totalmente abolido. Y veis aquí como las drogas nuevas, veis aquí como salvo Belataceb, el resto realmente prácticamente no son utilizables. Afortunadamente tenemos drogas para suprimir la respuesta inmune, los anticuerpos anti-HLA o el rechazo agudo mediado por anticuerpos, con rituximab, bortezomib, eculizumab, que nos explicó de forma admirable la doctora González ayer por la tarde. Esto es realmente lo que tenemos en inmunosupresión, es decir, que podemos ser un poco pesimistas en el sentido de que no tenemos una inmunosupresión distinta desde el año 1997 porque el estándar de esteroides tacromicofenonato sigue siendo y únicamente tenemos Belataceb como droga nueva para incorporarse y hay problemas en España con los problemas económicos que todos conocemos. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos de Belataceb? Belataceb ya sabéis que es un inhibidor de la vía coestimuladora. Y los datos más recientes muestran, este es un estudio del doctor Vincenti del año 2012, donde los pacientes que están con Belataceb 3 años, comparados esteroides, Belataceb micofenolato versus esteroides ciclosporina micofenolato, y vean aquí cómo los que están en el estudio, en 2 estudios son con donantes expandidos o con donantes estándar, pero prácticamente es igual. Vean aquí cómo el filtrado glomerular se mantiene perfecto 3 años después, mientras el filtrado glomerular de los de ciclosporina disminuye y hay una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, buenas noticias en cuanto a Belataceb, porque protege del rechazo agudo. En biopsia del protocolo parece que también hay menos rechazo crónico y lo importante es que no afecta en nada la función renal, es decir, se mantiene perfectamente bien 3 años seguidos. Ahora está a punto de publicarse datos a 5 años que muestran un aspecto similar de la función renal. Por lo tanto, una buena noticia, dado que también el Belataceb no induce ningún cambio en factores de riesgo cardiovascular. Un aspecto interesante, este es un trabajo del doctor Ferguson y el doctor Griñó, publicado en el año en AJT en 2011 también recientemente, que hay diversas combinaciones, aparte de Belataceb micofenolato, vean cómo puede ser timoglobulina, Belataceb y micofenolato, timoglobulina, Belataceb y sirolimus, una combinación prometedora, comparado con timoglobulina, tacrolimus y micofenolato. Y vean cómo vamos a ver, cómo el rechazo agudo en cualquier combinación es muy bajo. Interesante decir que los que están con Belataceb sirolimus tienen un rechazo agudo muy bajito. Y vean aquí lo más interesante, la función renal con sirolimus y Belataceb, en los datos de Belataceb es muy buena. Y la más baja corresponde a tacrolimus y micofenolato. Por lo tanto, esta nueva combinación, en principio experimental, que habrá que ver con un mayor número de pacientes, podría ser para el futuro determinado tipo de pacientes muy útil, es decir, Belataceb y sirolimus de mantenimiento podría ser una opción de futuro, y eso lo veremos más adelante. Hay que decir que con este tipo de inmunosupresión es más fácil retirar los esteroides, veis aquí que se retiran prácticamente en el 80-90%, y por tanto, pues Belataceb, en resumen, en esos estudios de Benefit o Benefit Extension, datos a 3 años, podemos concluir que Belataceb induce un buen control del rechazo agudo, no induce ningún factor de riesgo cardiovascular y mantiene una función renal perfecta. Nosotros tenemos varios enfermos que están en el Belataceb Extension y la verdad que los pacientes están fenomenal, sin hipertensión, sin hiperlipemia, sin hiperglucemia y sin proteinuria. Por lo tanto, un fármaco muy esperanzador. Desgraciadamente, la situación económica en España lamentable hace que no podamos disponer de Belataceb en este momento.
Y un aspecto importante es un trabajo del doctor Lionel Rostein, de Toulouse, donde ha hecho un subanálisis de todos los estudios, viendo qué ocurre con los enfermos diabéticos pretrasplante. Entonces, los diabéticos pretrasplante que están con belataceb, que están con ciclosporina. Belataceb, media ven aquí en rojo, 92.8 en los diabéticos pretrasplante, 92.8 diabéticos no diabéticos pretrasplante, y complicaciones cardíacas en rojo, mucho menos frecuente, 4.8 en belataceb, 18% ciclosporina, y función real belataceb versus ciclosporina. Por lo tanto, probablemente en enfermos diabéticos pretrasplante este tratamiento con belataceb puede ser muy útil. De hecho, ya les dije ayer que nosotros hemos hecho un proyecto de investigación que lo aceptaron en Estados Unidos. Y, en fin, estamos bloqueados también por la situación económica y realmente no sé si lo llevaremos a cabo, pero un ensayo clínico dirigido precisamente a pacientes con diabéticos tipo 1. Por lo tanto, belataceb en estos enfermos de riesgo cardiovascular puede ser muy útil. Concepto interesante. El tercer concepto que les quiero aclarar, bueno, ya he dicho que no voy a hablar nada de Metor porque el doctor Campistol seguro que lo va a hacer muy bien, y para no repetir las cosas. El concepto que quisiera discutir ahora, nefrotoxicidad versus inmunidad humoral. Este es un aspecto muy interesante que además está de moda realmente. Antes era todo nefrotoxicidad, ahora todo inmunidad humoral. Veremos cómo hacemos esto. Bueno, hay que decir que este trabajo, aunque es del año 2009, yo trato de ver trabajos del año 2010 hacia ahora, pero el año 2009 fue un trabajo emblemático y que aparece en todos los referido mucho. ¿Por qué? Porque en la Clínica Mayo vieron las causas de pérdida del injerto y vean aquí como la nefrotoxicidad, 0.6% de todas las pérdidas. Es decir, las riñones perdidas por nefrotoxicidad fueron un número muy limitado de riñones. Por lo tanto, la nefrotoxicidad en esta experiencia fue muy baja. Realmente la primero era enfermedad glomerular, ya digo porque incluye la glomerulopatía al trasplante, el marcada en el dato de rechazo crónico humoral, y el IPTA, y fibrosis intersticial atrofia era 30%. Pero es importante decir que era más importante la pérdida del injerto, el poliomavirus, o la nefropatía por polioma, que la nefrotoxicidad. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha visto además que si sabemos que la nefrotoxicidad no induce de manera importante pérdida del injerto, tenemos nuevos datos del estudio de CAF. El estudio de CAF es un estudio emblemático, también hecho en Canadá y en Estados Unidos, en biopsias por indicación. Han hecho un estudio muy interesante y viendo lo siguiente: los enfermos que en la biopsia por indicación tenían nefrotoxicidad por anticalcinurénicos, es decir, por tacro o por ciclosporina, a largo plazo la supervivencia del injerto era significativamente superior que los que no tenían nefrotoxicidad por anticalcinurénicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto seguramente que eran datos leves, tenían atrofia tubular y fibrosis intersticial, y seguramente hicieron un cambio probablemente a un emetor y mejoraron. Pero lo primero que se le ocurre al ver esta diapositiva es decir que el diagnóstico de nefrotoxicidad por anticalcinurénicos no es un diagnóstico grave, se puede solucionar. Primer concepto fundamental. Pero el segundo, y además, este es un estudio reciente del año 2010 también, donde se ha visto en pacientes trasplantados biopsias iterativas para ver la incidencia de nefrotoxicidad, y es alrededor del 16%. Es decir, no es 0%, como decían algunos, no es 100%, como decían Ankibel, seguramente puede ser 16% de nefrotoxicidad, pero que la contribución a la pérdida del injerto es pequeña. Pero repito, ¿qué ocurrió en el DECAF? Bueno, esto es muy interesante. En el DECAF vieron que en los pacientes que se hacía una biopsia y tenían C4D y anticuerpos anti-HLA negativos, la supervivencia era excelente. Sin embargo, si tenían C4D positivo y anticuerpos de nuevo positivos, vean cómo la supervivencia era mejor. Por lo tanto, diciendo que el daño inducido por anticuerpos es la principal causa de pérdida del injerto a largo plazo, sugiriendo esto, y este es un estudio magnífico, muy bien hecho, y que nosotros queríamos en un momento reproducir y hacerlo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque todos sabemos que el rechazo agudo humoral es un aspecto, es una complicación importante, y que el rechazo agudo humoral no representa un evento, sino un proceso, un continuo que lleva al rechazo crónico. Un concepto bien aclarado y que lo publicaron los médicos de la Clínica Mayo. Pero además es importante decir que el rechazo crónico, el rechazo agudo humoral, si el C4D es negativo
bueno, pues tiene una mejor supervivencia si el C4D es positivo con inflamación, capilaritis, o tiene C4D positivo solo. La evolución es peor que si no tiene inflamación o C4D. Hay que decir también que hay rechazo humoral C4D negativo, como saben, y que evidentemente, bueno, pues eso también tiene un signo de mal pronóstico, pero mejor pronóstico que si es C4D positivo. Pero esto es una cosa importante porque va a llevar ineludiblemente al rechazo crónico humoral. Y este trabajo ha sido también emblemático. La doctora Sellarés, que es una doctora catalana que ha trabajado con el doctor Phil Halloran y ahora está trabajando con el doctor Serón en Vall d'Hebron, ha publicado este trabajo que es muy citado, para ver las causas a largo plazo en Canadá y en Estados Unidos, en el grupo que ellos han trabajado. Y vean ustedes cómo perdón, Dios mío. Ahí. El rechazo mediado por anticuerpos es la principal causa de pérdida de los injertos a largo plazo en esta serie. Y vean ustedes como la nefrotoxicidad es menos importante y, bueno, aunque aparecen otros problemas, el más importante es el rechazo crónico, diríamos, humoral. Es importante decir que en 315 pacientes que perdieron el injerto en ese estudio prospectivo, vieron que debido a rechazo crónico humoral lo perdieron el 50%, y importante decir que de ese 50% era debido a que abandonaron el tratamiento, es decir, y no hacían bien el tratamiento, es decir, la no compliance fue una causa fundamental del desarrollo de rechazo crónico humoral. Este es un aspecto conceptual fundamental. Pero, evidentemente, afortunadamente en España esto no ocurre. Evidentemente, yo he discutido incluso con el doctor Halloran y con la doctora Sellarés que la situación en España y en Europa yo creo que no es así. Es más, yo creo que si lo hiciéramos esto, que es posible que lo vayamos a hacer, yo creo que en España el abandono del tratamiento no sería del 50% de los que pierden el riñón por este problema, sería menor. Yo no sé si llegará al 20%. Pero, evidentemente, hay que llamar la atención de este asunto porque, es decir, quisiera dejar sentado que la principal causa de pérdida del injerto a largo plazo en este momento en determinados colectivos, sobre todo los que abandonan el tratamiento, es el rechazo crónico humoral, rechazo mediado por anticuerpos. Por lo tanto, estos conceptos evidentemente han quedado ya, yo creo, asegurados en los últimos años. ¿Y en qué queda? Pues la nefrotoxicidad. Pues la nefrotoxicidad queda en que realmente es menos importante que ahora y que muchos fallos de los actuales que pudiéramos achacar a la nefrotoxicidad en época anterior eran debidos probablemente a rechazo mediado por anticuerpos o rechazo mixto. Bien, un aspecto también conceptual fundamental en los últimos tiempos, como ya habló la doctora González ayer, fue la aparición de eculizumab. Eculizumab es un anticuerpo molecular anti-CD5 y que se ha tratado en enfermos con trasplante en enfermos altamente hiperinmunizados. Es un estudio del doctor Stigall en AJT del año 2012, mostrando que en enfermos hiperinmunizados que se trata con anti-CD previamente tienen la tasa posterior de rechazo agudo humoral es baja, aunque información oral del doctor Cosío nos ha dicho que desgraciadamente esto va creciendo a lo largo del tiempo, es decir, que no sabemos si esto puede ser tremendamente eficaz, pero lo que sí sabemos es que para el rechazo agudo humoral, para la prevención del rechazo agudo humoral, puede ser útil este anticuerpo anti-CD5, muy importante esta nueva aparición. Y por último decir que no he podido traer la diapositiva, como explicaba el doctor Campistol, este es un trabajo que está publicado ayer, el día 26 de septiembre, y que es del doctor Alexander Lupi, que es un médico francés muy joven, que trabaja en el Hospital Necker. Hay que decir que la nefrología francesa ha quedado un poco atrasada, pero yo creo que últimamente ha dado un salto importante. El doctor Campistol seguro que está de acuerdo conmigo, y están publicando trabajos muy importantes. Y él ha publicado lo siguiente, ha publicado que los enfermos que desarrollan anticuerpos de un antiespecífico post-trasplante unidos a C1Q, es decir, la activación del complemento por la vía clásica, van mucho peor que si son C1Q negativos. Este es un trabajo prospectivo con más de 1000 pacientes en Francia y que va a significar de manera importante, bueno, pues que tengamos un nuevo método de ver si esos anticuerpos son donante específico ligado o no a C1Q. Es un aspecto que es un avance espectacular. Por lo tanto, en el New England yo lo tengo en la habitación, pero no he podido hacer la diapositiva para que lo vean, pero esto es un avance, diríamos, de última hora, espectacular, resaltando el papel nocivo que tiene el desarrollo de anticuerpos donante específicos, que es otro concepto importante acuñado en los últimos años. Es decir, los enfermos desarrollan anticuerpos anti-HLA
que si son donantes específicos peor, y que evidentemente el problema es que no sabemos si un enfermo tiene función renal normal y desarrolla anticuerpos donantes específicos, no sabemos qué hacer. Realmente, bueno, probablemente habrá que discernir si los que son C1Q, tratarlos, habrá que hacer protocolos, hay en marcha varios estudios prospectivos. Bien. Como ven, de esto podríamos estar hablando 3 horas, pero bueno. Siguiendo, enfermedad cardiovascular y hepatitis C. Enfermedad cardiovascular, solo 2 diapositivas, seguro que a lo mejor la pone el doctor Campistol, pero por poner de enfermedad cardiovascular, el aspecto de los emetor, sirolimus o everolimus disminuyen la masa ventricular izquierda. Este es un aspecto absolutamente fundamental, porque evidentemente tanto sirolimus como everolimus disminuye la tensión arterial, mejora la función renal, aunque aumenta el colesterol bueno, HDL también. Pero si este efecto, que puede ser directo del emetor sobre la fibra muscular cardíaca, puede ser fundamental. Es un estudio del doctor Paoletti que lo publicó también con sirolimus. Es decir, que enfermos tratados de forma prospectiva con sirolimus a 1 año ven cómo disminuye la masa ventricular izquierda. Esto es una buena noticia, porque como saben, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un factor de riesgo independiente para la muerte o para el desarrollo de enfermedad coronaria post-trasplante. Y luego también decir, bueno, hay un trabajo del doctor Kasiske, que ha hecho un estudio que publicó en el año 2010 en American Journal of Transplantation de factores de riesgo de enfermedad coronaria, y que, bueno, todos esos factores de riesgo quedan refrendados aquí. Es un artículo muy interesante, muy estadístico, pero fundamentalmente resumido, que en los factores de riesgo son prácticamente los mismos que tenemos en España, y evidentemente, bueno, es decir que en la primera semana la necrosis tubular aguda es un factor de riesgo independiente para la supervivencia del injerto del paciente y también para la enfermedad coronaria. Esto es un concepto realmente nuevo, pero a 5 años del trasplante también el PRA, los rechazos, etcétera, pueden desarrollar ese problema. Este artículo también merece la pena que lo tengan en consideración. Este es un artículo que, bueno, tanto al doctor Campistol y a mí, como a todos del Hospital Químic de Barcelona y del 12 de octubre, estamos orgullosos de él, porque es la experiencia a largo plazo de utilizar riñones de donante positivo, virus C positivo, en receptor virus C positivo, que publicamos en American Journal of Transplantation, y que yo creo que, bueno, pues ha venido a refrendar nuestra política desde el año 1990, diciendo que los que se trasplantan con donante positivo o receptor positivo tienen la misma evolución que los que se trasplantan con donante negativo. Y está publicado en AJT. Es una novedad realmente que a largo plazo tengamos eso, porque no había datos. Y yo creo que ha quedado claro para el futuro. Y un aspecto que también, este es un trabajo español nuestro, de ver que evidentemente los pacientes con virus C, los que se trasplantan tienen RNA viral positivo versus los que tienen RNA viral negativo. Hay que decir que los que están controlada la enfermedad hepática, es decir, los que tienen RNA negativo, van mejor, la supervivencia del injerto es mejor que los RNA positivos. Entonces eso, y cuando hicimos un estudio estadístico de factor análisis multivariable, mostramos que es un factor de riesgo independiente el RNA positivo para la pérdida del injerto. Eso lo comentamos ayer más despacio, pero probablemente pues eso está probablemente debe estar unido con esto. Es decir, sabemos ahora que la hepatitis C es un factor de riesgo para la glomerulopatía del trasplante. Entonces, a través de ese mecanismo, probablemente el paciente con RNA viral positivo puede inducir más daño renal y pérdida del injerto a largo plazo que los RNA negativos. Por lo tanto, este es un trabajo del doctor Glock en el año 2006, pero en Kidney International, un Kidney International del año 2005, del grupo de Boston, mostró que la glomerulopatía del trasplante no es una entidad sola, es un patrón histológico, que una parte corresponde al rechazo crónico oral y otra parte puede ser debido a la hepatitis C. Por lo tanto, conceptos que deben quedar y que evidentemente abre una autopista para investigación en ese sentido. Perdón que esto... sí, páncreas-riñón. Dos palabras de páncreas-riñón. Simplemente decir que ahora estamos haciendo páncreas después del riñón, porque primero se trasplanta el riñón y después se trasplanta el páncreas, porque páncreas no simultáneo a veces no hay donantes para todo. Entonces, bueno, había una pregunta. ¿El trasplante renal se influye si el trasplante de páncreas se hace después del riñón? Pues bueno, en este estudio, que es un estudio muy importante de muchos pacientes, el impacto del trasplante de páncreas en la función renal después del trasplante no influye absolutamente nada, por lo tanto, una buena noticia. Y este trabajo les he traído fundamentalmente por la polémica, porque la pregunta es, ¿se deben trasplantar de páncreas riñón simultáneo los diabéticos tipo 2? Porque esto puede ser una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues los americanos, el doctor Sutherland, que es el padre del trasplante de páncreas riñón, dice que
que evidentemente que se deben hacer trasplantes simultáneos, tanto son tipo 1, tipo 2. Yo, en este sentido, yo creo que debería quedar restringido a tipo 1, fundamentalmente por criterios de equidad o criterios éticos, ¿no? Bueno, y un aspecto también del páncreas-riñón que yo creo que queda claro, porque ya todos los grupos lo hacen así, es la comparación de la inmunosupresión, timoglobulina versus Simulec, y lógicamente sale mejor para timoglobulina con una tasa de rechazo más baja que los que están con Simulec. Estos enfermos tienen una tasa alta de rechazo, pero con timo, tacro, esteroides, micofenolato, la tasa de rechazo es baja. Y por último ya, resultado del trasplante renal y políticas sanitarias, quería comentarles dos aspectos. Hay que decir que estos son datos recientes españoles, datos de la nefropatía crónica del injerto, que los resultados del trasplante renal en España han mejorado, como se puede ver en este trabajo, y lo recomiendo que se lo lean, ha mejorado en los últimos años ha mejorado evidentemente, y ha mejorado debido fundamentalmente a la disminución del rechazo agudo, pero también a que nosotros utilizamos, como ayer comentaba también el doctor Campistol, más IECA, más ARA, mejor control de la tensión arterial, probablemente también más aspirina, más betabloqueantes, mejor control de la enfermedad cardiovascular, y los enfermos se mueren menos que en otros países. Y en ese sentido, bueno, pues les repito otra vez la experiencia que tanto el doctor Campistol, que está aquí conmigo, y yo mismo, pues estamos muy orgullosos de haber hecho este trabajo de comparación con nuestro amigo el doctor Hoyo. Bueno, a raíz de este trabajo, el doctor Hoyo salió de la 1, no sabemos si será por el trabajo o porque había cumplido su ciclo. Pero lo que sí hay que decir que cuando comparamos los datos de Estados Unidos y España, los datos se mandaron a Estados Unidos, se hicieron la estadística y todos los datos en Estados Unidos se ajustaron, se eliminaron los pacientes de raza negra en los Estados Unidos para que fueran uniformes las comparaciones, pero lo que vimos fue lo siguiente, ya lo saben, que los resultados son mejores en España que en Estados Unidos. Vean aquí la supervivencia a 5 y 10 años, mejor los de arriba son los españoles, los de abajo los americanos, en el ciclo 90, 94, 98, 2002. Y ven aquí cómo está la supervivencia del injerto y supervivencia del paciente. Vean aquí que a cualquier tipo, 3 años, 5 años, 10 años, supervivencia del injerto, supervivencia del paciente, significativamente superior en España o inferior en los Estados Unidos, probablemente por diversas razones. Y una de las razones era fundamentalmente pues el sistema sanitario, y que no todo el mundo tiene acceso a la medicación durante toda su vida, porque se le acaba el Medicare, evidentemente dejan de tomar la medicación, y a las pautas, yo creo, también de derivación de los pacientes. El enfermo no está tan cuidado como aquí. El enfermo depende, en España, depende de su centro de trasplante, de su centro de nefrología, siempre lo ve un nefrólogo en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, política sanitaria es importante. Bueno, esto ha quedado refrendado también con el estudio que realizó el doctor Opels, que fue en supervivencia en Europa versus Estados Unidos, que seguro es una idea que se la dimos nosotros al doctor Opels. Y bueno, pues realmente lo que se ve es que, aunque no se ve bien las gráficas, a cualquier rango de edad, los de arriba son los europeos, los de abajo los americanos, incluyendo los pacientes de raza blanca únicamente. Por lo tanto, hay que decir que seguramente en España y en Europa es lo mismo, es decir, la asistencia es mejor a los pacientes, los enfermos se siguen adecuadamente y reciben la medicación. Por lo tanto, es obvio que las políticas sanitarias tienen que seguir siendo como de ser públicas, y por eso no es de extrañar, ¿no?, que nosotros reivindiquemos en España que la sanidad pública no se vende, se defiende, y de hecho en Madrid, gracias a la lucha de todo el mundo, se ha paralizado la privatización de la sanidad. Por lo tanto, quiero acabar con esto de que realmente, si nosotros tenemos buenos resultados y buen sistema sanitario, ¿por qué lo vamos a cambiar? Así que bueno, muchas gracias por su atención.